Y en este punto, permítanme referirme al tema que ya abordará el secretario de Salud y que no quiero volver a abordar. A veces hay que optar por el mal menor. Y lo que el gobierno ha decidido es privilegiar el gasto que se realiza, sobre todo a acciones y políticas dirigidas a los sectores más vulnerables de nuestro país. Por eso sí, hemos optado por una medida difícil, dolorosa, y en la que apelamos a la comprensión de la sociedad mexicana en aras al final de cuentas. Déjenme decirles algo más. Y quiero reconocer además que el secretario de Salud haya abordado este tema, porque cuando hemos llegado a esta difícil decisión, pocos son los que al final de cuentas optan por abordar el tema de manera explicativa y de forma racional. Y esto es lo que hemos hecho, privilegiar el gasto en aquellos temas que son sensibles para la sociedad mexicana, que son sensibles particularmente para los grupos más vulnerables. Veo a los partidos políticos y algunas organizaciones queriendo tomar ventaja y aprovechar esta coyuntura y queriendo encontrar además culpables de por qué esta decisión. Déjeme ser puntual. ¿A quién culpar de que hoy hubiésemos tomado esta decisión? A una sola razón. El precio de la gasolina en el mundo se ha incrementado. En México y en todo el mundo. En todos los países del mundo la gasolina ha subido de precio. Y no es porque el gobierno quiera, preferiría que no ocurriera, pero es lo que ha pasado. Y lo que tocaba al gobierno aquí decidir era si ese incremento que está ocurriendo en el mundo, esa gasolina que importamos hoy más cara, la reflejamos en el precio aquí en México o quitamos recursos de estos programas que yo he señalado es prioridad para el gobierno mantener y dedicarlos al subsidio. Hoy no tenemos más recursos, no tenemos recursos ilimitados. Y no tenemos ya recursos para poder fondear o evitar este impacto en el incremento de la gasolina. Que repito, comprendo, pero invocando al final de cuentas la razón. Hay una explicación racional de por qué se ha tomado esta decisión. Difícil, como presidente de la República hubiese querido no tener que tomarla, pero es por responsabilidad que se ha asumido tal decisión, para que nuestro país y sobre todo en unidad podamos hacerle frente a este reto y a otros que se van a presentar a lo largo del año.
Por eso apelar hoy a la sociedad mexicana a que escuche las razones, a que entienda lo difícil que fue para este gobierno tomar esta decisión. Pero esto nos permitirá, al final de cuentas, mantener los programas tan necesarios, tan importantes, que el gobierno quiere privilegiar para llegar a quienes más lo necesitan. La operación plena del sistema de salud de nuestro país. Y no es a través de la protesta, ni del vandalismo, ni del robo, ni de tomar hoy esta actitud como habrá de cambiarse la realidad. Y no es a través de la protesta, de la protesta, de la protesta, de la protesta. O proyectamos como mexicanos un rostro de confianza en nuestro país, o el mundo empieza a desconfiar de nosotros. Y eso se vuelve todavía más crítico. Actuemos con serenidad, llevemos la emoción a la razón, sin dejar de tener siempre en nuestro actuar el sentido humano de todo lo que llevemos a cabo, que eso es un poco lo que inspira precisamente lo que el gobierno viene realizando. Les agradezco el que en esta celebración del Día de las Enfermeras y Enfermeros me permitan abordar nuevamente este tema que es sensible para toda la sociedad mexicana. Se ha incrementado en México y en todo el mundo. En todos los países del mundo la gasolina ha subido de precio. Y no es porque el gobierno quiera, preferiría que no ocurriera, pero es lo que ha pasado. Y lo que tocaba al gobierno aquí decidir era si ese incremento que está ocurriendo en el mundo, esa gasolina que importamos hoy más cara, la reflejamos en el precio aquí en México o quitamos recursos de estos programas que yo he señalado es prioridad para el gobierno mantener y dedicarlos al subsidio. Hoy no tenemos más recursos, no tenemos recursos ilimitados. Y no tenemos ya recursos para poder fondear o evitar este impacto en el incremento de la gasolina. Que repito, comprendo, pero invocando al final de cuentas la razón. Hay una explicación racional de por qué se ha tomado esta decisión. Difícil, como presidente de la República hubiese querido no tener que tomarla, pero es por responsabilidad que se ha asumido tal decisión, para que nuestro país y sobre todo en unidad
podamos hacerle frente a este reto y a otros que se van a presentar a lo largo del año. Por eso apelar hoy a la sociedad mexicana a que escuche las razones, a que entienda lo difícil que fue para este gobierno tomar esta decisión. Pero esto nos permitirá, al final de cuentas, mantener los programas tan necesarios, tan importantes, que el gobierno quiere privilegiar para llegar a quienes más lo necesitan. La operación plena del sistema de salud de nuestro país. Y no es a través de la protesta, ni del vandalismo, ni del robo, ni de tomar hoy esta actitud como habrá de cambiarse la realidad. Y no es a través de la protesta. O proyectamos como mexicanos un rostro de confianza en nuestro país, o el mundo empieza a desconfiar de nosotros. Y eso se vuelve todavía más crítico. Actuemos con serenidad, llevemos la emoción a la razón, sin dejar de tener siempre en nuestro actuar el sentido humano de todo lo que llevemos a cabo, que eso es un poco lo que inspira precisamente lo que el gobierno viene realizando. Les agradezco el tiempo. Y en este punto, permítanme referirme al tema que ya abordará el secretario de Salud y que no quiero volver a abordar. A veces hay que optar por el mal menor. Y lo que el gobierno ha decidido es privilegiar el gasto que se realiza sobre todo a acciones y políticas dirigidas a los sectores más vulnerables de nuestro país. Por eso sí, hemos optado por una medida difícil, dolorosa, y en la que apelamos a la comprensión de la sociedad mexicana en aras al final de cuentas. Déjenme decirles algo más. Y quiero reconocer además que el secretario de Salud haya abordado este tema, porque cuando hemos llegado a esta difícil decisión, pocos son los que al final de cuentas optan por abordar el tema de manera explicativa y de forma racional. Y eso es lo que hemos hecho, privilegiar el gasto en aquellos temas que son sensibles para la sociedad mexicana, que son sensibles particularmente para los grupos más vulnerables. Veo a los partidos políticos y algunas organizaciones queriendo tomar ventaja y aprovechar esta coyuntura y queriendo encontrar además culpables de por qué esta decisión. Déjeme ser puntual. ¿A quién culpar de que hoy hubiésemos tomado esta decisión? A una sola razón: el precio de la gasolina en el mundo